Son 4 las ciudades que se han visto afectadas. Estas son Bogotá, Medellín, Ibagué y Pereira. Los policías acaban de herir a un muchacho. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es brutal, es grave. 11 jóvenes fueron asesinados en las últimas 48 horas. Hola historietos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de la historia de la policía. Ya sé que antes les había hecho una encuesta en Instagram preguntándoles si querían un video sobre historia del amor o sobre historias de amor, porque estábamos en septiembre, Día del Amor y la Amistad y bueno, todo eso. Pero en vista de lo sucedido en las últimas semanas, pues me pareció necesario hacer este video. Me demoré un poquito más de lo esperado. La idea no es que fuera un video que dijera lo que todos ya sabemos, sino que sea un video que les dé a ustedes herramientas para comprender un poco mejor lo que está pasando y que también les genere un poquito de preguntas o de curiosidad sobre la policía. Entonces, hay una fecha que es como la fecha oficial, que es 1888, cuando se creó un cuerpo de Gendarmería Nacional. El problema es que nació como más organizada para Bogotá o para Cundinamarca, pues, y no tanto a nivel nacional. Esta primera policía quedó inscrita al Ministerio del Gobierno, que hoy en día es más o menos como el Ministerio del Interior. Pero una pregunta que de pronto ustedes están haciendo es, bueno, ¿y entonces qué había antes? En el siglo XIX había, siempre hablo mucho del siglo XIX, pero en el siglo XIX había policías departamentales y municipales. En cada región, departamento o estado, dependiendo de las organizaciones político-administrativas que tuvimos a lo largo del XIX, habían policías y habían códigos de policía específicos. Sin embargo, como no había tanta plata para tener una policía, pues a veces la seguridad era ejercida por privados. O sea, las personas le confiaban la seguridad a otras personas que no tenían nada que ver con las instituciones del Estado. Entonces, la autoridad terminaba siendo ejercida por personas que eran familiares, amigos o vecinos. En esa primera etapa de la policía, la institución estuvo muy ligada a la idea de salud pública y de orden social. La policía debía controlar las cotidianidades y garantizar la convivencia, o sea, el bienestar público. La policía debía controlar todo aquello que amenazara la tranquilidad, el bienestar, el orden, la salubridad y la decencia pública. El proyecto estatal que debía hacer cumplir la policía estaba muy relacionado con las ideas de civilización. Y en esas ideas se relacionaba la limpieza física con la moral. O sea, si una persona estaba linda, bañadita, limpiecita, no sé qué, era una persona buena. Sin embargo, la limpieza que se exigía en estas normas sociales era una limpieza a la que podían acceder los más ricos. La policía debía mantener al margen a aquellas personas que podían interferir en el proyecto nacional que se estaba pensando para ese momento. Algunas de esas personas eran los vagos, las prostitutas y los homosexuales. Ser vago en esa época era no tener un oficio, no tener una renta, no tener una propiedad, estar en malas compañías, ir a casas de juego, ir a casas de prostitutas, trabajar solamente un día, ser una prostituta o ser una mujer pública. La policía era la encargada de hacer inscripciones a las prostitutas. A los homosexuales se les consideraba como pervertidos sociales, degenerados y viciosos, pero lo que realmente incomodaba de los homosexuales eran las demostraciones públicas de afecto. Hacia los años 50 y 60 se hicieron sistemáticas batidas contra homosexuales por parte de la policía. Entonces sospechaban porque les dijeron en un chisme o porque ellos vieron cosas que alguien era homosexual y entonces se lo llevaban a una estación de policía, lo dejaban ahí unas horas. En cuanto a las protestas, como eran asuntos de orden público interno, se suponía que debía actuar la policía. Pero en muchas ocasiones, como en la masacre de las bananeras, como en algunas marchas estudiantiles o en algunas protestas agrarias, terminaba actuando el ejército. Con la República Liberal empezó a utilizarse la policía como institución al servicio del Partido Liberal. Y por el contrario, el ejército estaba un poco más ligado al Partido Conservador. Con la violencia, con B larga, posterior al Bogotazo,
En el Congreso se hacían llamados para que la policía cesara los ataques que estaba cometiendo contra la población civil. Uy, no me gusta población civil. Contra la población. Incluso algunos policías crearon juntas revolucionarias que reemplazaron al poder central por un tiempo. Por supuesto, esos policías fueron destituidos y en lugar de ellos se puso policías de corte conservador. A raíz de ello vino una misión inglesa que tenía como misión reestructurar la Policía Nacional, pero esa misión se cayó porque encontraron que la policía era una institución que era muy dependiente del bipartidismo. Luego llegó Rojas Pinilla al poder y pasaron dos cosas importantes en su gobierno o en su dictadura. La primera es que se abrió paso a las mujeres policías. Antes solamente había hombres, pero las mujeres policías debían cumplir labores muy estereotípicas del género femenino, como cuidar niños, cuidar ancianos. ¡Qué creativos! Y la segunda, que la policía pasó del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Guerra, que hoy conocemos como el Ministerio de Defensa. Algunos historiadores creen que el origen de la Policía Nacional realmente debería fecharse en los años 60, porque como ya lo dije antes, la policía era una institución dependiente del bipartidismo y a partir de los años 60 empezó a pensarse a la policía más como una institución ordenada por un poder central. En los años 70 se especificó que a la policía le correspondería el asunto del orden interno, lo cual era un concepto súper problemático teniendo en cuenta que tenemos un conflicto armado interno. Entonces, ¿hasta dónde va el ejército y hasta dónde va la policía? Durante el paro cívico nacional del 77 a la policía se le dio autorización para poner sanciones a personas que alteraran el curso normal de las actividades, poner sanciones a personas que hicieran reuniones sin que esas reuniones estuvieran autorizadas, sancionar a personas que interrumpieran el tránsito vehicular y particular, sancionar a personas que pintaran frases ultrajantes. Además, se expidió un decreto, el decreto 0070, en el que decía que las muertes de civiles no iban a ser castigadas cuando sucedieran en procedimientos militares o policivos. Y durante los años 80, la policía fue una de las instituciones encargadas de hacerle frente al narcotráfico. Se creó la Policía Antinarcóticos con equipos que antes eran exclusivamente de uso militar. Y al igual que en los problemas de orden público, aquí las misiones del ejército y de la policía se cruzaban. El punto es que el Estado colombiano en ningún momento vio el problema del narcotráfico como un asunto de salud pública, sino que siempre lo vio, muy influenciado por Estados Unidos, como un problema punitivo. Y claro está, así como en muchas instituciones de Colombia, el narcotráfico entró a la policía. Hubo mucha corrupción, muchas relaciones de policías con narcotraficantes. Incluso el director de la policía del gobierno de Samper fue investigado por estar implicado en esa campaña que, como saben, tenía dineros del narcotráfico, aunque no ha sido la única campaña. El Plan Colombia, del cual les hablé en un video anterior, significó una oportunidad de reestructuración y organización de la policía. Claro está que siguiendo el enfoque antinarcóticos. A finales del siglo XX, en 1999, se creó el SMAT. Inicialmente se creó para manejo y control de multitudes y eventos públicos, pero ahora es antidisturbios, se encarga de hacer desalojos y se encarga también de mantener las vías desbloqueadas. Esa es la teoría, ¿no? Pero todos hemos visto qué es lo que ha hecho el SMAT. Durante el gobierno de Uribe y su proyecto de seguridad democrática, continuaron mezclándose las misiones del ejército y de la policía. Se buscó aumentar la presencia de policía en muchos lugares del país que antes no tenían nada de fuerza pública. Durante esas décadas de conflicto armado tan complicadas que tuvo Colombia, dentro de las cuales se incluye por supuesto el gobierno Uribe, la policía puso una cuota muy alta de muertos, de heridos y de secuestrados. Como la policía estaba más ocupada de hacer misiones que eran del ejército, dejó muy de lado la seguridad ciudadana. Entonces los delitos comunes no disminuyeron como debieron haberlo hecho. Y además persistía la violencia por parte de la policía contra la población. Violaciones, corrupción, abuso de la fuerza. Y ese fue el gran panorama. Hacer este video fue muy difícil, pero espero que les haya gustado. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si ustedes creen que Colombia podría vivir sin la Policía Nacional o qué otras estructuras policiales podríamos tener para evitar ese desastre de las semanas anteriores. No olviden seguir a Los Historietos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Los Historietos. Si les gustó el video,
denle like. Si quieren ver más videos, suscríbanse. Como siempre, abajo les dejo en la cajita de descripción la bibliografía. Les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Espero que ustedes estén muy bien, que sus familiares, sus amigos también se encuentren bien. Si van a salir a marchar, cuídense mucho para que nos podamos ver en el próximo video. Chau.